Israel y Hamás acordaron un cese al fuego en la Franja de Gaza. Para analizar este acuerdo, yo creo que es una buena noticia, pero se lo voy a preguntar a nuestro experto internacionalista Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Leo. Pues una buena noticia. No, definitivamente, ¿sí? En caso de... Digo, estamos necesitando buenas noticias, entonces... Definitivamente. En caso de que efectivamente esto se implemente, porque todavía de última hora están surgiendo algunos temas. El gabinete israelí finalmente pospuso su aprobación del acuerdo para el día viernes. Esperamos que efectivamente el día de mañana esto quede debidamente aprobado. Entra en vigor el domingo, ¿no? Entra en vigor el domingo, así lo ha anunciado la Casa Blanca. Incluso la Casa Blanca está diciendo que no están previendo que no entre. También lo ha dicho Trump. Es decir, ha habido una coordinación. Esta parte es bien interesante por, obviamente, la confluencia de intereses. Ha habido una coordinación entre la administración Biden y la administración entrante con Trump, participando ambos equipos en esta resolución. Así que, bueno, si todo funciona, efectivamente tendríamos por lo pronto la primera fase de este acuerdo. Ahora, importante entender eso, son varias fases. Sí, y yo creo que es muy importante que expliques eso y que le quede muy claro a la gente, porque yo he escuchado, ya hay paz en la Franja de Gaza. Mira, hay un cese al fuego. Hay un cese al fuego. No se ha firmado un ¿cómo se dice? Un acuerdo de paz. Un acuerdo de... Sí, exacto. ¿No? O mira, una capitulación, ¿no? Hay que tener en cuenta las distintas fases. Sí. Y si las cosas se alinean efectivamente, la probabilidad de que por lo pronto se estabilice la Franja de Gaza, entre inversión, entre posibilidad de reconstrucción, alivio a la crisis humanitaria que ahí hay, es alta. Okay. Pero lo que sabemos hasta ahora es que lo que se implementaría el día domingo, en caso, insisto, de que todo esto camine, sería una primera fase en la cual va a durar 42 días, en el curso de la cual se va a liberar a 33 rehenes israelíes a cambio de 1,000 prisioneros palestinos, y habrá cese de hostilidades. Israel seguramente replegará un monto importante de fuerzas, pero la presencia israelí en Gaza permanece, y paulatinamente Israel se va a ir replegando a una zona de amortización, si las semanas siguen caminando, y entonces la población de Gaza podría ir regresando hacia el norte de la franja. Todo esto, dicen, se va a terminar de definir a partir del día 16 del acuerdo. O sea, una vez que se empiece a implementar, entonces se negocia o se terminan de definir los detalles para la fase 2 y la fase 3. O sea, del día 1 al 16 es un cese al fuego. Nadie dispara. ¿Es un cese al fuego? No, bueno, y supuestamente del día 1 al día 42 es un cese al fuego. Nadie dispara. Se liberan a 33 rehenes, pero del día 16 en adelante se empieza a negociar los términos o los detalles de la segunda y tercera fases, ¿no? En teoría, si se llega a cumplir la tercera fase, ya estaríamos hablando de la liberación del resto de los rehenes. Y aquí depende de cómo esté siendo interpretada, según lo que nos dice la Casa Blanca y lo que nos dice Hamás, ya estaríamos pensando en un cese al fuego de manera permanente, la transición de la administración de Gaza hacia algún cuerpo que no está definido. Por eso, insisto, todo esto va a ser negociado a partir del día 16, o por lo menos definido desde el día 16 en adelante, y en teoría ya podríamos empezar a hablar del retiro completo de Israel si es que la tercera fase efectivamente se implementa. Esto implicaría que Israel abandona ya el corredor Filadelfi, que es la frontera entre Gaza y Egipto, y que vamos a ver si Israel termina o no termina de desocupar la zona de amortización o no. Todos estos son elementos que, hay que decirlo así, el propio Netanyahu también está negociando con su propia coalición.
¿no? Ahora, antes del 7 de octubre de los ataques terroristas en Israel, quien controlaba la Franja de Gaza era Hamás. El gobierno de Gaza era Hamás. Es correcto. Hoy sigue siendo Hamás, porque, digo, el acuerdo lo hacen con Hamás. Y cuando tú dices, se retira Israel, ¿quién se va a quedar gobernando Pues es que ese la es Franja de justamente el Gaza? punto. Digo, porque lo que quería Israel era aniquilar ese era el objetivo de la guerra de Israel, ¿no? Eso ya se ve muy poco probable, la Ok, verdad. ok. Pero lo que Israel dice es, no pasamos a la fase 3 si no hay una entidad a la cual entregarle la autoridad, una entidad que no sea Hamás. Que no sea Hamás. Que no sea Hamás, Ok. a la cual entregarle la Franja de Gaza. Y desde la visión palestina, esta entidad tendría que ser la Autoridad Nacional Palestina, que es, por cierto, el gobierno legítimamente reconocido a nivel internacional para administrar la Franja de Gaza. Pero desde Y que gobierna Cisjordania. Cisjordania. Pero desde la visión de del gobierno de Netanyahu, sobre todo, y la parte dura, esa autoridad no estaría calificada para administrar Gaza y tendría que formarse otro cuerpo. Esto no se ha definido. Ahora, es importante decir, creo que bien importante decir, que este acuerdo no es nuevo. Este acuerdo es prácticamente idéntico, si no al de 80 por lo menos días, muy ¿no? similar al que se había presentado en el mes de mayo. Sí. Entonces, ¿realmente qué es lo que ha cambiado? Pues Trump. No. Es un factor, no es el único. Sí. O sea, Trump toma posición el lunes. Sin duda es un factor, factor muy importante. No es el único, ¿eh? Sí. O sea, la coalición de Netanyahu hoy es más amplia. Es decir, Netanyahu hoy no depende exclusivamente de los partidos extremistas, ultranacionalistas que tenían como rehén al gobierno y en cierto momento Netanyahu puede prescindir de ellos. Ok. O sea, no significaría que no les va a hacer caso, pero sí puede suceder. Tiene los votos, digamos. Tiene los votos para pasar este acuerdo. Y para sostener su gobierno. Sí. Eso es lo que le importa a Netanyahu también, ¿no? Claro. Sí. Y además, siguiente factor, ¿qué ha pasado entre mayo y la fecha? Netanyahu ya puede presentar victorias. Netanyahu, antes de todos los últimos meses, era visto como el gobernante responsable de la masacre del 7 de octubre, las fallas de inteligencia, todo eso. ¿Qué ha pasado desde mayo a la fecha? Bueno, las victorias de Israel contra Hezbollah, se ha logrado aniquilar al liderazgo de Hezbollah, también al liderazgo de Hamás, se han dado varios golpes en contra de Irán y entonces Netanyahu tiene ya una bandera política que ofrecer. Y del lado de Hamás también han sucedido cosas, porque el tema por eso no es nada más Trump, Netanyahu. También del lado de Hamás. ¿Qué ha pasado con Hamás? Bueno, Hamás tuvo un importante auge en su popularidad al principio de toda esta situación y tenía, digamos, el favor de una muy buena parte de la población palestina. En los últimos meses, esa opinión pública se ha venido mermando, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Y para Hamás existe también el incentivo actual. Fíjate la posición en la que queda Hamás. Por supuesto, tal vez no gobierna Gaza, pero no muere. Entonces Hamás resiste. Además, el intercambio de prisioneros palestinos brinda a Hamás una enorme popularidad, usualmente así sucede, ¿no? Cuando, o sea, imagínate, más de 1,000 prisioneros palestinos son intercambiados por 33 rehenes, eso conviene a Hamás. Y Hamás puede empezar ya a pensar en una siguiente fase, tal vez de colaboración con la Autoridad Nacional Palestina, o bien rearmarse. Hay que decir que Hamás ha logrado reclutar en los últimos meses a miles de nuevos combatientes. Ha perdido, obviamente, quizás se calcula entre 15 y 20 mil combatientes, pero también ha logrado reclutar por lo menos a unos 10,000 combatientes adicionales. Entonces Hamás está pensando ya en una siguiente fase. Todo esto hay que monitorear, hay que estar observando qué sucede en los días que siguen. Para Trump, efectivamente, tú decías, el factor Trump sin duda importa. Trump tiene este poder de influencia sobre Netanyahu y la capacidad de decirle, a ver, ya es importante que terminemos con este asunto y vamos a pensar, por ejemplo, en el acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita o en el futuro.
Así Pues muy que bien. Trump importa. Trump sin duda. importa y importa mucho las buenas noticias en un año que no se ve tan optimista que digamos, pero bueno, empieza bien con un cese al fuego. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de la otra gran guerra en Europa entre Ucrania y Rusia. Gracias. Muchísimas querido gracias, Mauricio. querido Gracias. Leo. Lo estaremos analizando acá. Gracias, así es. Y voy a hacer una pausa y regreso con Auriel Muchazos para hablar del Mayo Zambada y de lo que podemos esperar de la toma de posición de Donald Trump.